Durante 3 días, Francia se ha visto atrapada en un drama de violencia sin precedentes. El terror que se desató cuando la primera ráfaga causó estragos en la oficina de Charlie Hebdo, una tranquila mañana de miércoles en París, envió ondas de choque a toda Europa. Y ha desencadenado una vez más un debate agónico sobre la libertad de expresión y la libertad en general, esa piedra angular del Estado francés. También se oyen explosiones ahora. Y ha planteado dudas sobre cómo los servicios de seguridad monitorean la amenaza de unos extremistas islámicos, que han llegado a odiar a las mismas naciones donde nacieron. Más que personas son monstruos. A la raza humana no la puede detener el odio. El presidente decidió que nos reunamos y demostremos en la Plaza de la República que no tenemos miedo. Un atentado a plena luz del día en el corazón de París. Dos hombres fuertemente armados se dan a la fuga. Ya han asesinado. Y están a punto de sumar más víctimas a su matanza. Este agente de policía en el suelo ha sufrido heridas de balas. Los hombres se le acercan en modo combate y le vuelven a disparar. A quemarropa. Se regodean en el derramamiento de sangre mientras escapan tranquilamente. Yo lo que vi fue el final del tiroteo, gente que trataba de escapar, y policías que llegaban al lugar de los hechos muy rápido. Desgraciadamente, uno de ellos trató de hacerles frente, trató de correr hacia los pistoleros, y fue derribado a balazos a sangre fría. Los asaltantes dejaron tras de sí una escena de horror inimaginable. Los paramédicos y policías que llegan al lugar del ataque se enfrentan a las secuelas de un baño de sangre. Los heridos, algunos en estado crítico, salían a la calle en busca de ayuda. En el interior del edificio quedaban sus compañeros muertos. Periodistas e ilustradores de la revista Charlie Hebdo. Vimos muchos cuerpos tirados en el suelo. Algunos parecían, obviamente, muertos, por lo que nosotros no podíamos hacer mucho. Lo que hicimos fue esperar a que llegaran los equipos de rescate. Y en cuestión de minutos el lugar quedó completamente repleto de policías, equipos de emergencia, etc. En cierto momento, una voz con autoridad se elevó entre la multitud y dijo: «Atención, los que siguen con vida, salgan del local». Y fue entonces cuando salimos. Nos quedamos justo afuera de nuestras propias oficinas. Entre los asesinados, Stéphane Charbonnier, editor de la publicación semanal. Había recibido amenazas antes, pero defendió las caricaturas del profeta Mahoma. Una vez dijo: «Prefiero morir de pie antes que vivir de rodillas». El profeta Mahoma es sagrado para los musulmanes, y yo eso lo puedo entender, pero solo para los musulmanes. Yo soy ateo. Mahoma no es sagrado para mí. Entiendo que los musulmanes no desobedezcan su ley de blasfemia, y no los culpo por no encontrar graciosas nuestras viñetas. Pero no deberían decirme qué ley debe regir mi vida. También asesinados, el dibujante principal de la revista, Jan Kabut, y Jojo Linsky, un dibujante satírico de 80 años que venía haciendo caricaturas desde la década de los 60. Mataron a mi padre, pero no han matado sus ideas. Mataron a varios hombres, esa es la realidad. Pero gracias a todas estas muestras de solidaridad, gracias a toda esta gente llena de amor que se revela, vamos a ser capaces de aprovechar esta experiencia. Vamos a poder luchar. Gradualmente, la cadena de sucesos fue quedando clara. A las 11:30, los pistoleros llegan a la calle Nicolas Appert.
en un Citroën negro, y armados con AK-47 y un lanzagranadas. Le preguntan al encargado de mantenimiento Frédéric Guassot cómo llegar a las oficinas de Charlie Hebdo antes de matarlo a tiros. En la puerta principal obligan a la dibujante Corinne Rey y su hija a dejarlos entrar. Se dirigen al segundo piso, donde el editor preside una reunión. Matan al policía Franklin Solaro, encargado de proteger al editor debido a amenazas anteriores. Luego preguntan específicamente por Stéphane Charbonnier, y lo matan a tiros. Antes de asesinar a los dibujantes George Wolinski, Jean Cabot, Bernard Verlac y Philippe Honoré, así como al escritor Bernard Marie. También asesinan a la columnista Elsa Cayat, al subeditor Mustapha Ourad y a Michel Renard, que estaba de visita. Otras 10 personas también resultan heridas. A los 5 minutos, los pistoleros huyen. A la vuelta de la esquina, en Alevert, se enfrentan a la policía y abren fuego. Dejan acribillado a balazos un coche patrulla en el Boulevard Richard Lennard. Más adelante, el agente policial Ahmed Merabet es herido y luego asesinado por los pistoleros, que se alejan en auto. Estos son los sospechosos de la atrocidad. 2 hermanos, ciudadanos franceses de ascendencia argelina, Cherif y Said Kouachi, ambos supuestamente conocidos por los servicios de inteligencia franceses. Cherif apareció en un documental sobre el extremismo hace una década, y fue encarcelado en 2008 por delitos relacionados con el terrorismo. La policía y los servicios de inteligencia franceses conocían bien el grupo, sobre todo porque los 2 hermanos Kouachi habían estado en prisión. El más joven, por enviar reclutas a Irak con el fin de luchar del lado de Al-Qaeda y contra la ocupación liderada por Estados Unidos. El mayor por formar parte de un complot para intentar liberar de prisión a un conocido terrorista argelino, quien había participado en una campaña de atentados con bomba en los años 80. Una fuga de prisión. Esos 2 eran bien conocidos. Además, el mayor de los 2 hermanos había ido a Yemen, y de hecho había llegado a reunirse con Anwar al-Awlaki. Hasta el momento de su muerte, Anwar al-Awlaki probablemente fuera el líder de Al-Qaeda más famoso, y sin duda el más importante del mundo, incluido Osama Bin Laden. Mientras los parisinos intentaban dar sentido a la matanza, su líder se pronunció. Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur. Hoy, Francia ha sido atacada en su mismo corazón. En París, en el edificio de un periódico. Este ataque violento ha acabado con la vida de 12 personas y herido a algunas más. En nombre de ustedes, hoy quisiera expresar nuestro agradecimiento a las personas que han resultado heridas, a todas las que perdieron su vida en este cobarde asesinato. Hoy, son nuestros héroes. La libertad de expresión no puede ser atacada sin más. La autoridad estatal no puede ser atacada sin más. Por supuesto que estoy pensando en mi hermano, pero también en su colega muerto y en la esposa de este. En la esposa de mi hermano, en su hija, su hijo y toda mi familia. Los líderes mundiales se unieron en su condena. No era solo Francia la que había sido atacada, dijeron. También estaban amenazados los principios de la democracia y la libertad de expresión. Este país permanece unido al pueblo francés, en nuestra oposición a todas las formas de terrorismo, y en la defensa de la libertad de expresión y la democracia. En nuestro caso, ver el tipo de ataques cobardes y malvados que fueron perpetrados hoy. Creo que refuerza una vez más por qué es tan importante para nosotros solidarizarnos con ellos, del mismo modo que ellos se solidarizan con nosotros. Pero quizás el mensaje más desafiante haya provenido de los caricaturistas de todo el mundo, unidos en el dolor e impulsados por la indignación. Sus plumas demostraron ser más poderosas que cualquier arma terrorista. Yo creé esa imagen porque, con una simple imagen podía hacer algo. Algo sobre cómo resistir y continuar. Y todavía sentirme vivo a pesar de lo que había pasado. En Charlie Hebdo había tantos dibujantes y con tanto talento. Como Charb, Pignus y Cabot. Y para algunos de mi generación, estos dibujantes fueron una gran influencia. Pero al caer la noche en todo el mundo, se encendían velas y las multitudes se reunían con un mensaje para quienes habían sembrado el terror en la capital francesa. Yo soy Charlie.
El estado de conmoción y dolor aún era patente al día siguiente, cuando París se detuvo en desafío al ataque. Me sentí obligada a venir aquí hoy, para unirme a los parisinos y hacerles llegar el mensaje de que toda Europa y el resto del mundo está con ellos, en este trágico día. A la raza humana no la puede detener el odio. Y yo siento verdadera empatía por el pueblo francés. Porque nosotros pasamos por esto en Nueva York. Y ellos saldrán fortalecidos. Pero ahora llegaba la primera señal de que el ataque a Charlie Hebdo podría ser parte de un plan general más amplio para llevar el terror a París. Una agente policial fue baleada en una estación de metro en el sur de la capital por un hombre con chaleco antibalas. Al principio se creía que el ataque no estaba relacionado con el incidente de Charlie Hebdo. Al día siguiente se demostró lo contrario. La búsqueda de los dos sospechosos de Charlie Hebdo se trasladó rápidamente a esta estación de servicio en la ciudad de Villers-Cotterêts, al norte de París. Dos hombres con la apariencia de los pistoleros realizaron algunos disparos antes de robar combustible y comida. No lejos de la gasolinera, se encontró un Renault Clio que los sospechosos habían robado. La policía armada recorría bosques y granjas, los helicópteros por aire y los agentes de puerta en puerta. Parecía que el cerco se iba cerrando. Al caer la noche, la Torre Eiffel atenuó sus luces para reflejar el estado de ánimo de sus ciudadanos. Pero al tercer día se vería una intensificación del terror. El amanecer comenzó con una de las mayores cacerías humanas en la historia de Francia. Los dos hermanos responsables de masacrar a 12 personas seguían prófugos. Pero 25 millas al noreste de París. Parecía que la búsqueda estaba llegando a su etapa final, al hacerse más compacta la redada. Iban surgiendo informes de que habían visto a los hermanos Kouachi en esta zona. Ahora de repente la policía lograba un gran avance. Los hermanos Kouachi abandonaron un automóvil porque se había quedado sin combustible y secuestraron otro. Los habían visto dirigirse al sur, de nuevo hacia la capital, pero media hora después se encontraron con un control policial. Tras un tiroteo, abandonaron su automóvil y atravesaron a pie un campo, para hallarse entonces en la pequeña ciudad industrial de Dammartin-en-Goël. Aquí se vieron obligados a refugiarse en una imprenta local. Esta mañana me sorprendió que, después de dejar a mi hija en el colegio hacia las 8:30, a las 8:45 un helicóptero sobrevolaba mi casa. Era impresionante. Como conozco la zona y lo que pasó ayer, pensé que algo debía de pasar en el pueblo o sus alrededores. La policía tenía acorralados a los sospechosos. Se enviaron fuerzas especiales al lugar, en preparación para el encuentro final con los dos hombres. Uno de los hermanos habló con un canal de la televisión francesa. Que on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé moi Cherif Kouachi par Al-Qaïda du Yémen et que je suis parti là-bas et que c'est Sheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé. Pero al mismo tiempo, la noticia de otra captura de rehenes comenzaba a correr por París. Los peores temores de que la situación se estaba convirtiendo en una ola de ataques coordinados se confirmaron.
cuando un hombre armado con una Kalashnikov abrió fuego en un supermercado kosher. Decenas de furgonetas con policías en equipo de combate atravesaban a prisa las calles del centro de París hasta Puerta de Vincennes. En el edificio con paneles de cristal polarizados en azul, la situación se definía con rapidez como otra toma de rehenes. Había un individuo africano con una Kalashnikov. Los informes lo ubicaban en la avenida Puerta de Vincennes número 23. Inmediatamente entró en la tienda de delicatessen y comenzó a disparar con su Kalashnikov. Lo que es seguro es que los compañeros allí ya han visto a 6 rehenes. Este hombre parece ser el mismo de ayer. Es africano y su nombre es Coulibaly. Lamentablemente, ayer ya cometió atrocidades como matar a una policía. Estos son los 2 sospechosos que en aquel momento se creía que estaban involucrados en el segundo asedio. Ahmed Coulibaly, de 32 años, y su pareja, Ayad Boumediene, de 26 años. La policía cree que Coulibaly también es responsable de matar a tiros a la agente policial parisina Clarissa Jean-Philippe. Los medios franceses informan que el secuestrador de la tienda de comestibles exigía la libertad de los hermanos Kouachi. La policía cerró el área de Puerta de Vincennes, las escuelas fueron evacuadas, se ordenó a todas las tiendas que cerraran, y las personas en los restaurantes se escondían bajo las mesas. Las autoridades francesas se enfrentaban ahora a una crisis sin precedentes. 2 asedios diferentes, pero vinculados, con rehenes en 2 sitios distintos. El manual de tácticas de Al-Qaeda se centra sobre todo en ataques múltiples y en causar bajas masivas. En este caso, por lo tanto, una vez que quedó claro que estos individuos eran parte de la franquicia de Al-Qaeda, que habían sido inspirados y entrenados por Al-Qaeda en la península arábiga, se debió haber supuesto que habría más operaciones. Tras los asesinatos en la revista y la fuga de sus perpetradores, y luego la información proveniente de Yemen de que eran conocidos por las autoridades yemeníes, la policía francesa habría supuesto, y con razón, que se produciría otro ataque. Porque es lo que hace Al-Qaeda. Al caer la tarde en Damartán, una puerta de la imprenta quedó abierta. Minutos después, Cherif y Said Kouachi salieron abruptamente y dispararon a los agentes. Las fuerzas especiales entraron. Hubo un intercambio de disparos, y los 2 hombres fueron abatidos. De la humareda emergió este otro hombre. Sin que los pistoleros lo supieran, había permanecido escondido debajo de un fregadero en el segundo piso, y había enviado información a la policía mediante mensajes de texto. Su jefe, Michel Catalano, había sido liberado antes por los pistoleros. No me dio la impresión de que fueran a hacerme daño, aunque esto parezca increíble. Pero esa es precisamente la situación en la que me encontré, porque posiblemente tuvieran una pizca de humanidad en lo que a mí respecta, ya que me dejaron salir. Es sorprendente que no encontraran a la otra persona. Sí, bueno. No es increíble. Es magnífico. Y es lo que a mí en realidad me tenía aterrorizado. En la capital, se había planeado un asalto casi simultáneo en la tienda judía de comestibles. Pero el resultado aquí sería muy distinto. La tienda fue rodeada y sin que los secuestradores lo supieran. La policía había accedido al circuito cerrado de televisión para monitorear los movimientos. Logró enviar mensajes a uno de los rehenes en el interior mediante un teléfono móvil y recopilar información crucial sobre la situación. El secuestrador Ahmed Coulibaly también decidió ofrecer una entrevista a un canal de la televisión francesa. Est-ce que vous êtes en lien avec les 2 frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux? Non.
Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. El asalto directo por la fachada del edificio implicaba riesgos. Un agente fue alcanzado por una bala y sus colegas lo llevaron a un lugar seguro. Coulibaly cargó contra los agentes policiales cuando entraron. Lo abatieron a tiros antes de que los alcanzara. Había retenido a 19 personas como rehenes. Tan solo 15 salieron de esta terrible experiencia. Un hombre es acompañado mientras sostiene a un niño angustiado. La angustia de esta mujer es bien visible. Al entrar en la tienda, oímos una explosión y vimos a un tipo con chaleco antibalas, chaqueta verde, 2 Kalashnikov, un revólver y un cuchillo. Nos sentamos y a nuestra derecha había 2 cuerpos, de 2 personas que mató cuando entró. Nada más entrar, empezó a disparar. Lo que nos asustó fue que dijo, no me preocupa morir. O muero, o paso 40 años en prisión. Por lo que sabía que este era su último día. 3 días de terror han paralizado Francia. Las autoridades dirán que los atacantes fueron identificados rápidamente, perseguidos y abatidos a tiros. Pero también tendrán que admitir que estos hombres y sus vínculos con grupos terroristas internacionales eran conocidos por la policía. Varios rehenes han sido asesinados, un terrorista ha eludido su captura. Y se desconoce cuántos más estuvieron involucrados en la planificación y ejecución de la matanza. La policía francesa quedará consternada por la pérdida de 4 rehenes en la operación en París. Creo que también se hará unas preguntas muy importantes sobre por qué las operaciones de rescate no se iniciaron simultáneamente. El secuestrador en la tienda de comestibles de París había dicho: voy a matar a estos rehenes si se llega a lanzar una operación contra mis amigos, los hermanos Kouachi. Ahora bien, la operación contra los hermanos Kouachi se lanzó unos 10 a 15 minutos antes de que se lanzara el ataque contra los secuestradores en la tienda de comestibles. Queremos entender que tenían vigilancia dentro de la tienda. La policía había accedido al sistema de cámaras del edificio. Puede que también hubieran estado en comunicación con uno de los secuestradores y que hubieran querido actuar simultáneamente. Existen ciertas pruebas de que pueden haberlo retrasado porque necesitaban que las cámaras de televisión dejaran de transmitir en vivo antes de entrar ellos. Y si ese es el caso, va a haber una gran controversia y mucha ira en Francia. A medida que el dolor comenzaba a dar paso a la rabia, hubo una advertencia para Francia. Y llegaba desde una familia que aún lloraba la pérdida de un ser querido. Ahmed Merabet, el policía que había sido brutalmente asesinado tras el ataque a las oficinas de Charlie Hebdo, era musulmán. Un musulmán que murió defendiendo el derecho a la libertad de expresión. Je m'adresse maintenant à tous les racistes, islamophobes. Me dirijo ahora a todos los racistas, a los islamófobos y los antisemitas. No deben confundir el extremismo con los musulmanes. Los locos no tienen color ni religión. Y quiero subrayar algo más. Dejen de asociarse, lanzar guerras o quemar sinagogas porque están atacando a la gente. No revivirán a los muertos ni consolarán a las familias. Los terroristas que detuvieron el latir del corazón de Francia durante 3 días. Querían romper el país y dejarlo fracturado por el odio. El domingo, se ha pedido a los ciudadanos franceses que vuelvan a salir a las calles una vez más, para demostrar que los asesinos han fracasado.